Tengan ustedes muy buenas tardes, queridos estudiantes. Soy la licenciada Isaura Ruth Guión Rodríguez, de la Escuela Profesional de Contabilidad. En esta oportunidad les voy a enseñar una asignatura muy importante y básica que viene a ser el curso de comunicación oral y escrita. Soy la sede de Huaraz. Ahora vamos a empezar con un tema muy importante en nuestros días, ¿no? Porque bien sabemos que todos vivimos en relación, todos nos comunicamos de una forma u otra. Es prácticamente imposible sobrevivir en un aislamiento total, sin relación alguna, observando nuestro comportamiento y la respuesta que observamos o que obtenemos de los que nos rodean. Sabemos, nos comunicamos de manera adecuada. Desde la comprensión etimológica de la palabra, vamos a hablar de un tema importante que viene a ser la comunicación y sus elementos. La comunicación se desprende del concepto de compartir algo, poner en común, constituyendo así un fenómeno inherente a la relación entre los seres vivos y su entorno. Entre los seres humanos, el acto de la comunicación se desprende de su capacidad psíquica, manifestándose a través del pensamiento, el lenguaje y condiciones sociales que habilitan su posibilidad de establecer un intercambio a través de mensajes para poder tanto influir a otros, a su vez también ser influidos. La conexión es básica para el proceso y se traduce en la reunión o unificación de dos o más personas en un espacio-tiempo determinado, pudiendo desarrollarse a través de distintas formas, como por ejemplo, en este momento nos encontramos en una comunicación frente a frente, o sea, en forma física, nos podemos ver, observar, tocar, etc. A distancia, por la tecnología. Como bien sabemos, ahora tenemos una tecnología que nos ayuda a comunicarnos cuando nos encontramos en distintos ambientes. Por ejemplo, tenemos pues el celular, el internet que nos facilita, por ejemplo, tener ahora el WhatsApp, etc., ¿no? De las comunicaciones en sí, o revistiendo carácter impersonal. Por ejemplo, cuando hablamos también de una comunicación masiva. En este caso hablamos de una comunicación a través de los medios televisivos. La comunicación es un proceso porque sabemos que la comunicación se transmite, ¿sí?, porque tenemos elementos que rodean a un contexto situacional. En este caso, la comunicación satisface tres necesidades básicas del ser humano. 1. Informar o informarse. 2. Agruparse para conseguir metas comunes y establecer relaciones interpersonales. 3. Quienes se comunican aspiran a conseguir la satisfacción de las necesidades que les impulsan a comunicarse. Entonces decimos que este curso es importante porque nos va a ayudar a relacionarnos con todo nuestro entorno. Ustedes muy bien saben, queridos estudiantes, que en nuestra actualidad jóvenes que no se comunican, que no se expresan, lamentablemente no tienen oportunidades en este medio competitivo y también en este mundo globalizado. La comunicación, entonces, es un proceso complejo y dinámico por el cual el emisor, ¿qué hace el emisor? Envía un mensaje a un receptor con la esperanza de producir en él una determinada respuesta. Hasta el momento de la creación, ¿no?, de la escritura, existía la necesidad de almacenar de alguna forma en la memoria colectiva e individual toda clase de información, por ejemplo, historias, mitos, leyendas. Para ello se crearon mapas lingüísticos, por ejemplo, los rituales, ¿no?, entre los que se encuentran los siguientes ejemplos: las fórmulas, los nombres de lugares y personas. Tenemos también, por ejemplo, la poesía, las narraciones, los repertorios legales o de otra índole. Estas fórmulas se transmiten de boca en boca hasta la aparición de la escritura. Dentro de este grupo podemos incluir las técnicas de los chamanes, por ejemplo, ¿no?, que recurren a un entrenamiento para memorizar con recursos relacionados con la memoria auditiva,
tenemos, por ejemplo, los ritmos, los movimientos, los sonidos y las melodías, ¿no? Etcétera. Etcétera, ¿no? Entonces, para tener un poco más en claro por qué la comunicación es un proceso, ¿por qué? Porque se incluyen los siguientes pasos. En primer lugar decimos, primero, ¿qué hace el emisor? ¿Qué hace el emisor? Transmite un mensaje, intercambia o comparte un mensaje. ¿Con quién? Con un receptor. Segundo, el emisor codifica ese mensaje para que sea comprensible para el receptor. Tercero, envía ese mensaje codificado mediante un canal, el mismo que puede ser, por ejemplo, un correo, etcétera, ¿no? O un mensaje, etcétera. Ahora, el cuarto, el receptor, ¿no? El receptor recibe y decodifica ese mensaje para que sea entendido y para que pueda emitir su respuesta. Y quinto, el receptor responde a ese mensaje en función a su comprensión del mismo y da lugar a una retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos, escuchen bien ustedes, pasando a este punto, tenemos los elementos de la comunicación. Tenemos los elementos de la comunicación. ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son? Sigue. Vamos a ampliar entonces. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Ya lo dije, en este caso son el emisor, tenemos el receptor, el mensaje, el código, el canal, ¿qué más les dije? El contexto, ¿no? Que hacen un todo para que se pueda comunicar o nos podamos relacionar con las demás personas. Hablamos aparte de un tema muy importante, que es la comunicación, que es muy distinto hablar de expresión y de lenguaje. En este caso, hablando de comunicación, ya sabemos que la comunicación es un acto de relación humana, ¿no? En el que dos o más personas intercambian opiniones, sentimientos, emociones. Tenemos, por ejemplo, la expresión. ¿Qué es la expresión? Es la manifestación correcta de una o varios lenguajes en cada situación comunicativa, ¿no? Puede tratarse de expresión verbal, de expresión gestual o también de las matemáticas. También tenemos el lenguaje. Son tres conceptos muy diferentes, pero que todos trabajan en sí. Tenemos, por ejemplo, ¿qué es el lenguaje? Puede ser de cualquier forma, ¿no? De expresión al servicio de la comunicación, ¿no? Entonces, jóvenes, para repetir y para que ustedes puedan haber entendido, ¿no? Lo que les he mencionado, hablamos del concepto de comunicación. ¿Qué es comunicación? Ya saben ustedes, la comunicación es un acto en el que la persona establece contacto con otra persona, ¿no? ¿Para qué? Para intercambiar y transmitir información. Pueden ser emociones, sentimientos, opiniones, etc. Ahora pasamos a los elementos de la comunicación. ¿Cuáles son? Vuelvo a repetirles. ¿Cuáles son los elementos? El emisor. ¿Quién es el emisor? El emisor es el sujeto que crea y transmite un mensaje. ¿Quién es el receptor? Es la persona que recibe el mensaje y la interpreta. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es la información que el emisor envía al receptor, ¿sí? El canal. El canal es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, un papel, puede ser, las ondas sonoras, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es nuestro canal? Las ondas sonoras, ¿no? Y el teléfono y etc. El código. El código es muy importante, recuerden muy bien, estimados estudiantes. El código debe de saberse, ser conocido tanto por el emisor como por el receptor. Si no, lamentablemente no existe una buena comunicación. Sistema. ¿Qué es el código? Es un sistema de signos conocidos por el emisor y el receptor, ¿sí? Para que puedan transmitir sus sentimientos, digamos, emociones, etc. El contexto o situación comunicativa. Escuchen bien. Todo acto comunicativo se desarrolla en un contexto, ¿no? Donde es el lugar y circunstancia en la que se produce la situación comunicativa. Por ejemplo, a ver, ahora que les he explicado muy detalladamente, les doy una situación comunicativa y ustedes me van a tener
los elementos de la comunicación en el siguiente acto. Dice, una señora en el mercado, ¿no? A un señor le pide, al frutero, bueno, le pide que le venda 2 kilos de naranja. Entonces, identificamos, ¿no? Junto con ustedes, los elementos de la comunicación. ¿Quiénes serían? Vamos a ver. ¿Quién sería el emisor? ¿Quién sería el emisor? La señora. ¿Quién sería el receptor? El vendedor de frutas. Muy bien. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Claro, véndame 2 kilos de naranja. El canal muy bien, lo saben ustedes, en este caso son las ondas sonoras o el aire, ¿no? El código, la lengua española, ¿sí? El contexto o situación comunicativa, ¿cuál sería? Lo saben todos, sería el mercado. Muy bien, fíjense ustedes, un tema muy importante. Entonces, ahora, estimados estudiantes, pasamos, ya ustedes en casa van a seguir trabajando con la siguiente actividad que les voy a dejar. Entonces, la siguiente actividad. Van a reconocer o van a trabajar 3 actos comunicativos donde ustedes mismos van a tener que identificar los 6 elementos de la comunicación que hemos recordado, ¿no? Porque el tema que estamos viendo ahora solo es para recordar porque lo han llevado ustedes siempre, ¿no? El tema que es muy importante. Y para finalizar, estimados estudiantes, les recuerdo que tienen un foro que responder. El foro está en la primera sesión, de la primera semana. El tema es de introducción, ustedes muy bien lo saben. Y el foro se va a revisar la próxima semana. Y también les dejo la bibliografía correspondiente para que puedan ustedes ir mejorando sus conocimientos. Y también, sobre todo, recuerden, ver los temas en la plataforma, porque ahí encontrarán los temas que nos tocan la próxima semana. Muy bien, gracias.